hoy tenemos con nosotros a una persona extraordinaria, una poeta y escritora magnífica, pero que como persona nos está conquistando el alma a grandes pasos. Hoy tenemos con nosotros a Ana Merino. Ana Merino, ahora el esbozo de su perfil lo va a hacer nuestro querido amigo Juanjo Castro, uno de los poetas motrileños, licenciado en Filología y Teoría de la Literatura, CNI, y será el encargado de hacer, como digo, el esbozo profesional de nuestra invitada. Aparte de por el libro tan maravilloso del que voy a leer, que es Amigo, cuyo título ahora explicaremos, Ana Merino, para no extenderme demasiado, licenciada en Historia por la Universidad Complutense, maestría en varias universidades americanas, doctorado por la Universidad de Pittsburgh, lleva un programa de escritura creativa en la Universidad de Iowa, columnista del País, etc. Estamos ante una gran poeta, porque ella inició su andadura literaria como poeta. Luego comenzó con la novela hace unos años y, curiosamente, dentro de su recorrido literario tiene varios reconocimientos que yo creo que no deberíamos perder de vista, que son 2 premios, curiosamente, con una de las soleras más importantes de la historia de la literatura española reciente, que son en novela el premio Adonais y el premio por su primera novela, El mapa de los afectos, el premio Nadal. Así que yo creo que es una excelente carta de presentación, pero no por ello voy a dejar de hablaros de la novela. Así que, bueno, primero os cuento un poquito de qué va. Cuando Gerardo me dijo que, bueno, que ella ya había presentado la novela en Granada, que tal, que quería hablar con una persona para que lo presentara, yo, bueno, yo me ofrezco voluntario. Y ya había leído algunos de sus libros de poemas, los conocía, y bueno, me embarqué a leer las 2 novelas. Primero me leí El mapa de los afectos, que tiene ahora, como veremos, conexiones con Amigos, y luego me embarqué con Amigos, y tengo que decir que esta segunda novela me ha gustado más que la primera, curiosamente. Aunque la primera me encantó, pero esta, no sé, será por el tema, la temática, ahora os explicaré. Y básicamente nos cuenta una historia de una mujer que se llama Inés Sánchez Cruz, que es una investigadora mexicana que consigue retornar a Madrid después de casi 25 años para investigar sobre un archivo de un personaje que se llama Joaquín Amigo. Joaquín Amigo para nosotros es casi un personaje desconocido, pero es un granadino en cuya amistades, que vivió, bueno, en torno a los años 20 y 30, y que tuvo un trágico final porque fue asesinado en Ronda en la Guerra Civil. Fue uno de esos personajes, uno de los intelectuales españoles que murieron, poco mencionados, pero que murió durante la Guerra Civil. Ella va descubriendo poco a poco en ese archivo sus contactos con 2 personajes fundamentales, que son Federico García Lorca, archiconocido, y el poeta granadino también, Luis Rosales, implicado y muchas veces vilipendiado por la muerte de Federico García Lorca. Paralelamente a eso, pues bueno, ella cuenta un poco su historia personal, bueno, un poco bastante, se va implicando esa investigación en el archivo de Joaquín Amigo, ¿no?, de sus descendientes que viven en Madrid, con su propia historia personal, su retorno a Madrid, e incluso con una historia un tanto lóbrega o tétrica con un amigo suyo que tiene un final bastante inesperado, que no os puedo develar porque si no, no leéis la novela. Bueno, básicamente es un libro que se compone de varios libros, o sea, es como una novela con un triple hilo argumental que se va entrelazando. Y es muy interesante porque lo hace con gran maestría y no hay ningún cabo suelto. O sea, no hay ninguna información que diga, bueno, ¿y qué pasa con esto? Todo al final hay como una especie de resolución, como una buena comedia de Lope de Vega, una buena resolución final donde todo se entrelaza y todo acaba bien. Bueno, esta investigadora mexicana viene a Madrid desde la Universidad de Milwaukee, nos cuenta también lo que ocurre allí, la Universidad de Milwaukee, su situación allí como investigadora, con una beca de creación literaria, su reencuentro con este amigo de los primeros años de juventud que tuvo en Madrid, en su primera estancia en la residencia de estudiantes, y de alguna manera es una rememoración de ese Madrid antiguo, de esa vida antigua, de esos recuerdos con ese amigo, el reencuentro con los amigos que tuvo en aquel momento y, claro, también una revisión de su propia vida. En realidad es una especie
tratar de resolver los propios problemas, los problemas de Inés Sánchez Cruz con los problemas o con la vida ajena, solucionar la vida propia con la ajena, una especie de comparativa. Bueno, como he dicho, la obra se compone de una serie de capítulos, creo que son en torno a 20, esos 20 capítulos ponen entrelazando esas 3 líneas argumentales. Esas 3 líneas argumentales se pueden dividir como en realidad casi 3 novelas. Tenemos primero una especie de novela detectivesca, en la cual ella va siguiendo un poco los pasos como buena investigadora universitaria de lo que ocurre con ese fondo, ese archivo tan personal en el que hay cartas, documentos, etcétera, algunas cartas manuscritas de personajes de la época, y tiene que seguir un poco la pista de qué ocurrió con aquella relación entre esos personajes, principalmente, evidentemente, Federico García Lorca, Joaquín Amigo, que es el protagonista casi paralelo de ella a lo largo de la novela, y Luis Rosales. Esa, por así decirlo, la línea argumental de esa novela, ¿no? También una revisión, evidentemente, ahora hablaremos de eso, de la España de aquella época y una reflexión sobre lo que ocurrió en España a finales de la década de los años 20 y sobre todo en la década de la Segunda República y el estallido de la guerra civil en muchas partes de España. Seguidamente tenemos lo que se denomina novela de campus, que cuenta un poco la historia personal de Inés, de lo que le ocurre a ella, de sus vivencias, de su persona, ¿no? Como profesora universitaria, como investigadora, como persona que retoma el hilo de su vida donde lo dejó en Madrid hace casi 25 años. Y por último tenemos lo que se llama, o lo que se denomina una novela del doppelgänger. El doppelgänger es una novela del doble. Ustedes conocerán seguramente la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, seguramente les suena, pero la historia sobre el doble, como el doble de Dostoyevsky, que publicó prácticamente en 1866, si no recuerdo mal, son las más conocidas, pero hay otras muchas, por El Castillo Blanco, de Orhan Pamuk, o El hombre duplicado, de José Saramago. O sea, la novela del doble ha tenido mucho recorrido a lo largo de la historia de la literatura y ella aprovecha este pie que le ofrece la propia tradición para poder armar su obra. A lo largo de estas 3 líneas argumentales se van descubriendo a los personajes. Algunos serán personajes, otros son personas, otros son fingidores o incluso impostores, y algunos llegan incluso a la categoría de monstruos. Pero Inés me puede interrumpir cuando ella quiera, para hablar y intervino si le digo algo equívoco. Inés, ¿no? Perdón, Ana, perdón. Yo no soy Inés, ¿eh? No, Inés es la protagonista, perdón. Yo me parezco más a Sergio, que es el hermano. Sí, ahora lo vamos a comentar. Y luego ya os comento. Y luego ya os voy a comentar, porque he traído materiales, he traído algunas cosillas para ya darles de acuerdo. Una visión pero completa. Tú interrúmpeme en cuanto... No, nada, ánimo. Bueno, en cuanto a los temas son muy variados, pero sobre todo hay una conexión curiosa con la novela anterior, al menos eso fue claro en la primera lectura que yo hice, que fue el tema de la bondad, el tema de la bondad humana, hasta dónde llega el límite de la bondad humana. Inés es una chica muy bondadosa, entonces casi que es una chica un tanto naif, un tanto ingenua, ¿no? Y eso tiene mucha conexión con el mapa de los afectos, al menos gran parte de los personajes femeninos del mapa de los afectos. O sea, muchos de ellos hacen reflexiones muy duras sobre las emociones humanas y sobre el papel de la bondad en el ser humano. Aparte de esto, bueno, las diferentes líneas argumentales, como hemos dicho, desarrollan diferentes temas. Por ejemplo, la línea argumental del archivo, en la cual se investiga esa relación con Federico García Lorca, Rosales, etcétera, habla sobre todo mucho de ese doble tema de la amistad y la traición. Reflexiona evidentemente sobre si Luis Rosales era verdaderamente un amigo o no de Federico García Lorca, por qué Luis Rosales era o no un amigo de Joaquín Amigo, si realmente lo trató como un amigo, que parece que el apellido es casi hecho a medida de la novela y hecha a medida de la relación. Si la calumnia o si era o no una calumnia, como plantea Félix Grande, que también el poeta Félix Grande aparece como personaje en la novela, si verdaderamente esa relación entre Luis Rosales, Joaquín Amigo y Federico García Lorca estuvo sustentado sobre una calumnia, sobre una mentira o sobre una tergiversación de los hechos. Y hay un hecho curioso en el tema de esto, de la calumnia, de la amistad, de la traición, que es el tema de la verdad. El tema de la verdad también tiene que ver con la manera en que, si nos ponemos trascendentes, cómo se construyen los discursos históricos en este país o cómo se han ido construyendo.
El discurso del siglo XX en España es un discurso de vencedores y vencidos. Lo que se suele decir es que los vencedores escriben el discurso. Lo que no se suele decir es que los vencidos también participan de ese discurso. Y eso se ve muy bien en esta relación cuando Inés empieza a investigar en el archivo de la familia de Joaquín Amigo. Si nos ponemos un poquito más trascendentes, perdónenme ustedes, de fondo lo que se ve aquí es un poco un tema filosófico que se va repitiendo a lo largo de los siglos, desde el siglo XVIII, que es la dialéctica de cómo la historia, como dice Hegel en la fenomenología del espíritu, se cuenta a sí misma y de algunos se lo cuenta como ella quiere. ¿De acuerdo? O sea, lo que se establece en la novela es lo que se denomina la dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo es básicamente la técnica de la tortilla, de la vuelta de tortilla. Yo le doy la vuelta a la tortilla porque yo quiero estar del lado que no quema. Yo quiero ser amo mientras tú eres esclavo. El esclavo quiere ser amo y consecutivamente ese círculo no se cierra, o no se rompe nunca. ¿Vale? Ese es el tema, en cuanto al tema de la amistad o de la traición. Hay otro tema muy interesante, que es el del amor, porque, bueno, Inés plantea en numerosas ocasiones pues, la relación de los otros personajes que hacen en la novela y su relación con ellos, los que están vivos y los que están muertos. Y es una relación básicamente de amor. Incluso hay varias historias de amor truncadas o que se retoman, etcétera. Incluso el tema del amor tiene que ver con el tema del deseo y incluso el tema del deseo malentendido, porque incluso hay en el libro, concretamente en la página 113, hay un tema que es el de la violación, que es un tema bastante duro y bastante controvertido, ¿no? Y como muchas veces, pues bueno, ese tema también se convierte en una especie de blanco o negro. Relacionado con ese tema, a lo largo de la novela también aparece, claro, Inés, como ustedes han notado, es una mujer. La mujer en el mundo de la investigación, igual que en la mayor parte de los ámbitos sociales y laborales del mundo, y no digo de España, del mundo, la mujer pues tiene un papel o tiene un trabajo más arduo para conseguir sus objetivos. La novela lo que queda patente es que Inés tiene que hacer mayores sacrificios, y aquí está el tema del sacrificio, porque hay otra mujer que hace enormes sacrificios en la novela, que es la mujer de Joaquín Amigo, guardando silencio y perdonando a los asesinos de su marido. El tema del sacrificio siempre está representado por las mujeres en la novela, por la de Inés y por alguna manera su correlato, que es Rosario, la mujer de Joaquín Amigo. Por último, evidentemente, y muy relacionado a los anteriores, aparece el tema de la muerte. El tema de la muerte viene casi al final de la novela, un tema que se va anunciando en numerosas ocasiones, tiene que ver un poco con el desenlace de la novela y con la resolución un poco de las tramas estructurales de la novela, de las tramas argumentativas de la novela que van confluyendo, y la muerte se plantea a veces como un fin inevitable. Esa especie, como dice Ana en el libro, ese paisaje de existencias acabadas, cuando habla del cementerio de Cercedilla, que es donde está enterrado un personaje importante en la novela. Y bueno, el tema de la muerte es una especie de elemento que va planeando continuamente a lo largo de los personajes, sobre todo por cómo acabaron algunos de ellos. Si hablamos, por ejemplo, el tema de Federico García Lorca, Joaquín Amigo, asesinado, el tema de Luis Rosales, con una muerte en la que, por así decirlo, no murió en paz. Si hablamos de la mujer de Joaquín Amigo, Rosario, pues también tampoco se puede decir que ella sí muere en paz, aunque perdonando a los asesinos de su marido, etcétera. Hay otras muertes a lo largo de la novela. Bueno. Un último apunte que quiero hacer antes de ya entrar en una serie de preguntas muy rápidas que le quiero hacer a Ana para no acaparar todo el tiempo, es sobre los personajes. En los personajes parece haber siempre como una especie de duplicación o geminación. O sea, los personajes parecen tener siempre una especie de sombra que los persigue, ¿de acuerdo? Parece que se desdoblan en conciencia, en tiempo y en espacios diferentes, ¿no? La protagonista ya hemos visto que es Inés, y Inés va reencontrándose con diferentes personajes, y esos personajes tienen una carga simbólica muy importante. No son solo personas que han tenido o han compartido, mejor dicho, vivencias con ella, sino que de alguna manera representan o simbolizan aspectos importantes en su vida e incluso la ayudan a tomar decisiones. El primero, que lo ha comentado ya Ana, es el hermano de Inés, que Inés es una investigadora,
poeta, de hecho va a Madrid a investigar, ¿no?, con una beca de investigación que le ha concedido la residencia de estudiantes, pero también va a presentar su poesía completa. Ella empieza de alguna manera a escribir poesía en Madrid cuando hacía 25 años, cuando tenía aproximadamente esa edad, 25, y de alguna manera cierra el círculo volviendo a Madrid para presentar su obra reunida, su obra completa en Madrid, que afortunadamente solo no ocurre como en este acto, al parecer solo van 4 personas y la pobre se queda un poco apesadumbrada. Su hermano, de alguna manera, es el que le incide a hacer las cosas. Su hermano representa, pues, ¿cómo diríamos?, todo lo contrario. Es un hombre despreocupado, tiene otras preocupaciones, ¿no? O sea, un hombre implicado en la vida de los demás de otra manera, pero bueno, es como una especie de Peter Pan que parece que no ha crecido porque es lo que se denomina un friki. Sergio, su hermano, es un friki. Por alguna manera es casi un opuesto a ella, ¿no? O sea, un seguidor de la saga Star Wars, y todo se lo explica a través de la saga Star Wars. Y la hermana es como, vamos a ver, chaval, ¿esto qué es? Y no le hace como mucho caso y le dice que un poco, que lo que dice son tonterías y cosas, como dice él, literalmente, esas son cosas de chamacos, o sea, de niños. De alguna manera representan esa especie de pareja de hermanos de la saga Star Wars, porque para quien no la ha visto, de Leia y Luke Skywalker. Lo digo porque son como una pareja, ¿no? Luego tenemos a Agapito, que es el gran amigo de Agapito Lusov, que es el gran amigo de Juventud en la época de la primera etapa de la residencia de estudiantes de Inés, y con el que de alguna manera descubre Madrid, también descubre la literatura, la ilusión por la vida, por la literatura, el amor por los libros, etcétera, ¿no? Este Agapito luego reaparecerá un poco también, es ella la que lo invita a ir a Milwaukee como profesor de la universidad a través del programa de creación literaria que ella dirige allí, pero ya no se llama Agapito, sino que se llama Lusov, se hace llamar por su apellido y es un personaje que se ha pasado totalmente al reverso tenebroso, en palabras de su hermano. Se convierte en una especie de Darth Vader que ella no reconoce, de hecho no lo reconoce en ningún aspecto. O sea, Lusov se convierte en una especie de doble del personaje que era, pero como la parte malvada, la parte oculta, a la manera de Mr. Hyde en la novela de Stevenson. Incluso en algún momento en la novela creo que lo comparan con Bruto, que es de alguna manera el ahijado, ¿no?, de Julio César, si no recuerdo. Estás haciendo un análisis exhaustivo. Sí, pero enseguida, que no te lo digo. Te dejo. Luego hay un personaje que también pertenece a la vida universitaria, que es el profesor Thomas Carroll. Carroll no sé si es un apellido aleatorio o hace referencia al autor de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si habéis visto el dibujo que os he enseñado de la portada de mi libro, pero este es el gato que aparece. El gato risón. Exacto, que aparece en Alicia en el País de las Maravillas. No sé si tiene que ver, porque eso no lo he comentado con ella, pero creo que va por ahí. Y es un personaje que, bueno, de alguna manera es víctima de los sinsabores de la vida universitaria, de las rencillas y los tejemanejes en los departamentos de la Universidad Americana, y de alguna manera la víctima de este tal Lusov, ¿no?, de este que era su amigo, este Agapito Lusov, y llega a ser su propia víctima, ¿no? De hecho, incluso se intenta borrar la memoria de este personaje, como se hacía en la antigua Roma, borrando su nombre de todos los documentos y de todos los estudios y de todos los homenajes de la Universidad de Milwaukee. Otro personaje muy importante en la novela es Sabino Viñuela, otro personaje de la juventud de Inés, de la primera estancia en la residencia de estudiantes, que de alguna manera retoman esa relación donde la habían dejado, una relación amorosa, etcétera. Al principio un poco de resistencia, pero bueno, después parece que va por buen puerto. Sabino representa un poco esa especie de punto de unión entre dos mundos que parecen contrapuestos en la novela, el mundo oculto, el del mundo de la cultura, el mundo de la universidad, el mundo de la investigación, el que de alguna manera representa Inés, y el mundo de la cultura popular, ¿no? Lo aúna muy bien este personaje y de alguna manera actúa de bisagra entre esos dos mundos, el mundo y su reflejo en la novela, actúa un poco de bisagra entre Inés y esa otra parte del mundo que ella no entiende, no conoce o que no llega a aceptar. Luego hay otra serie de personajes muy interesantes, María, por ejemplo, que es la que de alguna manera da pie, que además es un personaje real, espero conocerlo la semana que viene, que es la nieta de Joaquín Amigo y la que ha quedado como
como persona o como custodia del legado de su abuelo, ¿no? Entonces tendrá un papel muy importante también de introductora o mediadora para Inés, y además incitadora igual que otro personaje, que es Rocío, otra amiga de María, incluso de su hermano, etcétera, incitadora de que Inés haga cosas, ¿no? Porque Inés es un poco paradilla, sea una persona de contemplación, pero no de acción. Bueno, y luego no quiero cansaros, hay una serie de personajes, Rodrigo, la hija de Rodrigo, que son otros personajes muy interesantes que aparecen por ahí, Martín y Rodrigo son sus hijos, que también son dos personajes dobles, ¿no? Representan como dos aspectos de la realidad. Evidentemente están los personajes desaparecidos, los que ya no están, los que se han convertido en memoria, en historia, o sea, los que hemos mencionado, Federico García Lorca, el propio Joaquín Amigo, evidentemente, la mujer de Joaquín Amigo, Luis Rosales, Félix Grande, Paco Aguirre, etcétera, que de alguna manera representan también ese mundo, ¿no?, de la gran cultura madrileña. Y el último gran personaje, que se lo comentaba yo por teléfono hace unos días, Ana, evidentemente en Madrid. Madrid y sus lugares, parece que tienen vida propia, ¿no? El Museo de Ciencias Naturales, la residencia de estudiantes, el callejero del centro, el Museo del Prado, una visita muy interesante de Inés con su amigo Sabino al Museo del Prado, en el que parece que esos dos mundos paralelos en los que vive Inés de alguna manera cohabitan en la mirada de los cuadros del Museo del Prado, y es muy interesante, ¿no? Hay una conexión muy curiosa, y con esto ya quiero pasar simplemente a hacer unas preguntas a Ana para que ya dejarla hablar y me callo. Hay una conexión muy interesante entre los personajes, una muy evidente, que son los personajes desaparecidos, Joaquín Amigo, Luis Rosales, Federico García Lorca. Las cartas de Federico García Lorca, como ahora comentaré, no tienen desperdicio. Luego hay como personajes bisagra, ¿no? Ya hemos hablado de Sabino, pero incluso en esa relación de los personajes desaparecidos hay como dos personajes bisagras. Uno representa el perdón y la bondad del ser humano, la bonomía, que es Rosario, que es capaz de perdonar a los asesinos de su marido, y el otro, el que trata de revisar la historia tal y como ha sido contada, que es Félix Grande, el poeta Félix Grande, ¿no? Son dos personajes muy importantes. De alguna manera, una representa la historia oral, o la memoria oral, la memoria viva, que es Rosario, y Félix Grande la historia escrita, la historia documentada e incluso la historia desde el punto de vista de cómo se pone por escrito. Entonces, de alguna manera todos estos personajes cierran un círculo, la historia también se cierra, porque finalmente se cierra en una especie de giro detectivesco e inesperado de la historia, aunque se va anunciando en las páginas, hay ciertas pistas que nos van anunciando un giro bastante inesperado, y la verdad es que no te lo... Inesperado en el sentido que, claro, no esperas que la novela se convierta en una novela totalmente detectivesca, pero es muy interesante el final que tiene, porque la novela se transforma totalmente. A partir de aquí, y no quiero comentarles nada más, porque yo creo que ya he comentado bastante, espero haberle incitado a no ver la novela. Simplemente quería hacerle una serie de cuestiones, una serie de apreciaciones a la autora, para que ella ya dar pie a que ella pueda hablar, y si quiere incluso leerlo algún fragmento. Y bueno, lo primero, evidentemente, hay una serie de reflexiones muy interesantes, que es un tema que no he dicho porque lo quería dejar para el final. Hay una serie de reflexiones muy interesantes sobre tanto la escritura como la poesía a lo largo de la novela. Evidentemente, ella es escritora y ella es poeta antes que narradora. Y, claro, en la página 49 a 51 del libro, me van a permitir ustedes, en la página 49 dice una cosa muy interesante, que yo creo que es una cosa que todos los escritores se preguntan al final. En el penúltimo párrafo de la página 49, si tienen ustedes el libro delante, dice: ¿para qué querían ser escritores? Se refiere a sus alumnos del máster. ¿Qué era eso de ser escritor? La satisfacción de tener su propia obra publicada, los corazoncitos en las redes sociales, la admiración de 4 lectores voluntarios, un editor y 20 amigos. ¿Amigos? ¿De verdad hay amigos en el mundillo literario? La palabra amigo es una palabra que se repite muchísimo en la novela. Y luego la página 51 dice: querer ser escritor es una chingadera. Tengan ustedes en cuenta que es mexicana. Serán desgraciados. Este es un oficio donde nunca se es feliz. ¿Para qué escribir? Bueno, de la poesía se habla en la página 75. Ella ha ido a presentar su obra completa y se queda un poco chafada porque, claro, a su alumno le empieza a interesar poco la poesía. Ella enseña poesía en el máster que ella enseña allí en la Universidad de Milwaukee, pero se están todos yendo con su amigo Lusoz
ese personaje que ella no reconoce para hacer narrativa. La narrativa siempre entre los poetas tienen muy mala fama. Aquí ya que hay varios poetas lo podemos decir. O sea, los que saben escriben poesía y los que no saben escriben novelas. No es cierto. La novela es otro tipo de escritura totalmente diferente. Yo sé, absolutamente diferente, tiene ritmos diferentes, etcétera. Eso ahora no lo va a contar ella mejor que yo. Dice, pero la poesía es el alfabeto que los jóvenes escritores deberían aprender antes que cualquier otra cosa. O sea, la poesía es una especie de alfabeto y los personajes que aparecen en esta novela son principalmente poetas. Félix Grande es un poeta, su mujer Paca Aguirre es un poeta, Luis Rosales es poeta, incluso aparece algún texto de Luis Rosales, y Federico García Lorca no es un poeta, es el poeta, o uno de los poetas del siglo XX si tenemos en cuenta a la generación del 27. Yo tengo mi preferencia, ustedes tendrán las suyas, pero uno de ellos es Federico García Lorca. Bueno, todo esto, incluso se habla de la rencilla entre los personajes del 27, ¿no? Como Joaquín Amigo se enfada en una carta a Federico García Lorca por el ninguneo de José Bergamín, le ha hecho algunas obras de Lorca, porque, bueno, todos les tenía envidia, etcétera. Todo este proceso en el cual Ninés reflexiona sobre todas estas cosas, de alguna manera una especie de reconstrucción. Ella viene derruida de Milwaukee y viene a Madrid de una manera a reconstruirse. El camino para reconstruirse es la escritura propia y la ajena. De hecho empieza a reescribir o empieza a volver a escribir en Madrid. Como no quiero seguir, y quiero que ya Ana no hable de la escritura, quiero que ella me hable de la diferencia entre ser, y ya le doy la palabra a ella, entre ser novelista y ser poeta. Y la dejo a ella con la palabra. Bueno... Muchísimas gracias, Juanjo. Me has hecho un análisis filológico de mi novela. O sea, un estupendo análisis filológico con todos los detalles, construcción de temas, personajes, o sea, cosas que anda, ¿no? Yo no me había dado cuenta, ¿no? Porque uno llega a la ficción a través de la intuición y luego son los sesudos análisis filológicos los que te dan todas esas claves en la lectura, y te agradezco muchísimo, muchísimo esta lectura tan minuciosa que has hecho. Gerardo, te agradezco muchísimo que pensaras en mí, me escribieras y yo esté ahora en Motril, o sea que es una delicia, este lugar es una delicia. Higinio me trajo desde la estación de Málaga, lo pasamos muy bien, me contó muchas cosas, he comido con Inma y con Gerardo y he visto más cosas preciosas de esa playa que tenéis tan bonita, y además como había un viento casi poético, pues le daba una hermosura a por un lado la zona de las palmeras y por otro lado la zona de atrás con esos grandes juncos, ¿no? Entonces, bueno, le ha dado muchísima hermosura y ese cielo lleno de nubes. O sea, que tiene una plasticidad muy especial, Motril. Y no me extraña que todos los escritores que pasan por aquí quedan encantados. O sea, que hay algo muy, muy especial. Y bueno, Juanjo, ya te has hecho una lectura increíble. Bueno, no sé qué decir. O sea, que un poco... sí, en mí habitan en muchas formas de escribir. Tengo como muchas personalidades, me gusta la palabra, es una materia prima que me encanta, desde niña he estado escribiendo. En casa está la literatura, mi padre es José María Merino, que es un grandísimo escritor, es académico, es una persona que nos transmitió, y mi madre también, que es una gran lectora, el amor a los libros. Y esa es una base fundamental hacia la creatividad. Por eso soy una gran defensora de la alfabetización creativa, de llevar la literatura a las escuelas, de que los niños se relacionen con la literatura desde muy pequeños, o sea, que el proceso de aprender a leer sea también un proceso de aprender a relacionarse con la literatura. Entonces, bueno, eso está en mí. Y luego, a lo largo de mi vida, me he encontrado varios géneros, porque igual que, sí, es cierto, mi yo, cuando me dicen, ¿eres Inés? No, no soy Inés. Si uno quiere encontrarme, va a encontrar en mis libros de poemas. Mi poesía es una poesía muy intimista que habla desde mi yo poético, donde uno puede encontrar mi filosofía. En la narrativa, lo que he encontrado es también algo que he encontrado en el teatro, porque también me gusta mucho escribir teatro y he montado teatro, es las voces múltiples. O sea, somos una colectividad. Y en ese universo de la colectividad todas las voces son importantes, son interesantes, aportan perspectivas. Mi forma de escribir juega con eso, hace que el lector sea un lector activo.
y eso lo hemos visto muy bien como Juanjo lo ha ido explicando, ¿no? No deposita solo una línea argumental lúdica en la que, bueno, el lector se deja llevar, sino el lector, a la vez que va aprendiendo sobre los personajes, tiene que pensar, parar y reflexionar, y es algo que hice en ambas novelas, El mapa de los afectos y Amigo. En El mapa de los afectos nos encontramos una novela coral, muy coral, porque cada capítulo iba interrelacionando distintos personajes, y aquí le he dado todo el peso a la pobre Inés. Y Inés es la poesía. Y esa inocencia es esa pulsión de los poetas, porque en los poetas hay una sensibilidad pura, y es lo que estoy reivindicando, esa mirada tan interesante, tan filosófica, tan humana que tienen los poetas. Y ella la tiene, por eso es tan vulnerable. Y vamos a lo largo de la novela no preocuparnos mucho por Inés, porque ella se enfrenta al mundo desde la poesía. Y además ella se da cuenta que la poesía es su lugar, pero el mundo contemporáneo que ella está viviendo ya no reivindica la poesía como en el pasado, en el que los poetas tenían un lugar especial y fueron muy importantes, ¿no? Esa pérdida de poder de la poesía me interesa mucho. Por otro lado, hay una parte de mí que soy la teórica de la historieta, o sea, soy experta en estudios culturales, aparte de escritura creativa, en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa. Es una universidad que está en el medio oeste, es el estado de Iowa, la ciudad de Iowa City. Es una ciudad con mucho encanto, es ciudad UNESCO de la literatura, pasan muchos escritores porque está el Writers' Workshop, pero también es una cultura muy rural, porque son todo campos de maíz, campos de cebada, son las granjas, hay mucha granja de cerdo, o sea, hay un mundo rural de granjas, están los Amish, están los menonitas, o sea, hay muchas culturas allí y es un mundo muy interesante. En el mapa de los afectos ambienté ese mundo en esa zona de Iowa, y aquí en este caso me he querido acercar a Chicago, me he ido a Milwaukee, me he ido al lago Michigan para generar ese mundo tan tensionado que puede ser la academia estadounidense, porque igual que en el Siglo de Oro, cuando leemos las obras del siglo de teatro del Siglo de Oro, que todo ocurre en el ámbito de la nobleza, porque era el espacio de poder intelectual, ahora, en el siglo XX y en el siglo XXI, el espacio universitario es muy interesante porque ahí están las luchas de poder intelectual. Entonces, la universidad me permitía profundizar en esas tensiones y poder reconstruir pues esas oscuridades, esos pliegues dolorosos sobre la condición humana y a la vez formar a mi personaje. Mexicana, ha sido muy interesante trabajar la voz de Inés Sánchez Cruz, porque cuando estás trabajando un personaje que tiene otra melodía, como se habla, el lenguaje tan hermoso que tenemos, porque nuestra lengua es súper melódica, el español, dependiendo de las regiones va a tener distintas melodías, y a mí me encanta distintos modismos, distintos usos del lenguaje, y eso es una delicia. Y yo, que llevo tantos años fuera, llevo desde el 95 que me fui a Estados Unidos, he coincidido con muchas culturas, he trabajado mucho en México, en Puebla, por eso hago que sea de Puebla, poblana. Tengo un amigo escritor, Fritz Lochner, y su mujer Cecilia, me revisaron el habla de Inés, estaba todo el día consultando, y si hago este giro y tal, suena, y se dice así. Entonces, para mí fue una delicia trabajar incluso el habla de este personaje. Y luego, a la vez que estaba yo metida en una novela campus y había investigado, porque había investigado para otra, digamos, quería trabajar la idea de la investigación, y había estado trabajando en un archivo de la RAE, del siglo XIX, que alguna vez usaré para otro texto, apareció en mi vida el archivo de Joaquín Amigo. Fue un regalo de la vida, y un regalo que es una auténtica coincidencia, porque yo había hecho que mi personaje, yo ya había arrancado con la novela, estuviera en la residencia de estudiantes. Hubiese sido una becaria, y que luego vuelve a la residencia, porque la residencia de estudiantes es un lugar delicioso en Madrid, que además es ahora un hotelito. Si uno va con una buena excusa, escribe, solicita quedarse allí, y se lo recomiendo. Es un lugar maravilloso para quedarse, en el mero centro, y bueno, que tiene muchísima historia. Entonces, allí están los becarios, hay un sistema de becas, y yo trabajé cuando era muy jovencita en la Resi, poniendo micros en sala, ayudando en gerencia, mientras estudiaba la carrera. Entonces, me queda de esa época maravillosa ver los becarios, estaban los becarios de creativa, de música, estaban ahí todos. Entonces, yo era la observadora, porque la narrativa me permite esa mirada. La poesía es de mi yo interior, el abrirme, mi filosofía, pero la narrativa me permite
contar. Entonces, claro, me encontré ese archivo maravilloso. Era la pandemia, ganó el premio Nadal, vengo toda ilusionada de Iowa a hacer la gira y se cerró el mundo. Afortunadamente, mi familia está bien, uno no se puede quejar cuando pasa algo así, lo que quiere es que la gente que quiere que todo el mundo esté bien y que... Entonces, bueno, pues se quedó ahí, no hice gira. Entonces ahora cuando he vuelto con el sabático he dicho, me hago gira con amigos y me recorro toda España. y entonces me quedo en casa, afortunadamente me pude quedar en Madrid, solicité no volver, porque ¿para qué ibas a volver no sabiendo lo que teníamos encima? ¿Os acordáis? En marzo, ¿no? Que estábamos todos aterrados y confinados y aterrados. Entonces solicité a Estados Unidos no volver, me permitieron no volver porque cerraron todo, fue en esa primera época, y yo ya regreso a Iowa en enero del 21 cuando aparecen ya las vacunas, porque la Universidad de Iowa estuvo muy involucrada con el desarrollo de los laboratorios, son muy buenos, de la Pfizer y de la Moderna. Vamos, que el de pulmonar, el médico de pulmonar que llevaba todo, fue número 7 de Pfizer, o sea, de los experimentos, o sea. Entonces, claro, ya vuelvo en el 21, pero yo vuelvo en el 21 con el misterio y la maravilla de que en junio del 2020 he conocido a través de Skype, a través de Rocío Camus, mi amiga, que nos estaba dando clases de yoga por Skype, a María Bastos Amigo, la nieta. Y esa maravillosa coincidencia de esos meses de confinamiento y de no saber y de sufrir, pues nos permite desarrollar amistades cibernéticas, ¿no? Lo que es el mundo. Y ella me comenta que está en custodia de los papeles del abuelo y que realmente no sabe por dónde empezar. Entonces dije, bueno, en cuanto se levante las restricciones, me acerco a tu casa y veo lo que tienes y vemos cómo se puede, ¿no? Qué solución se puede dar, cómo se pueden ordenar. Y maravilla, el 25 de junio del 2020 me voy a su casa y veo lo que tiene. Lo que tiene es un tesoro impresionante. Entonces me pongo con ella a organizar el archivo. Aquí he traído las páginas de todo lo que hay, ¿no? En resumen. Y María me dice, ay Ana, muchísimas gracias por lo que me estás ayudando, ¿cómo agradecerte esto? Y digo, por favor, deja que sea el archivo que descubra mi personaje de Inés Sánchez Cruz. No sabes, pero estoy escribiendo una novela y mi personaje llega a Madrid a investigar y yo quiero que sea el archivo de tu abuelo. ¿Me lo permites? Por supuesto. Entonces, la novela, la parte del archivo, son 21 días de investigación. Y mi personaje promete a María que va a escribir un ensayo. Yo ahora estoy escribiendo el ensayo que le ha prometido mi personaje a María, o sea, porque hay muchísimo material en el archivo y en la novela vas a descubrir 21 días de investigación. ¿Cómo es esa primera pulsión de enfrentarte a un archivo? Que me parecía muy interesante en el espacio literario, porque estamos acostumbrados a ver ensayos cerrados, terminados, con muchos datos que son estupendos, pero esa pulsión de la maravilla de descubrir un archivo, desde la magnitud literaria creo que tenía muchísimo juego, y es lo que hago con la novela, esa parte de Inés descubriendo. ¿Y qué pasa? Que cuando uno abre un archivo, se trae el equipaje de su vida, luego ya escribe los ensayos filológicos, luego ya profundiza, pero esas emociones de cómo ordenamos el mundo, me interesaba reflejarlo en la novela. Y por otra parte tenía también la memoria oral, como muy bien has explicado, esa parte de Rosario de la Quintana, la abuela de María, que va contando a su nieta los recuerdos que tiene, las emociones que tiene, cómo ha gestionado el dolor, y que la nieta se lo transmite a mi personaje, a Inés Sánchez Cruz. Bueno, se lo transmitía a mi personaje, también me lo transmitía a mí. Entonces recojo eso. Y en la novela, de una forma muy natural, no está persiguiendo una profundidad filológica, sino está persiguiendo una textura literaria sobre el conocimiento y sobre esos aspectos. Y ahora os quiero enseñar un poquito para que veáis cómo era la sensación del archivo, para que veamos algunas imágenes bueno, este es Joaquín Amigo, que además, claro, uno cuando está trabajando con una persona y ve sus cartas, pues se emociona y piensa, bueno, soy una intrusa. O la pobre Inés piensa, no, te vas relacionando con esta persona, que además tiene un final muy trágico, que va marcando a toda la familia, claro, un hombre ilusionado, profesor de instituto, entregado, están las tareas de los chicos, todavía quedan 30 cuadernos de las clases de filosofía que no puede devolver, porque claro, a él me matan el 27 de agosto
del 36, o sea, impresiona, ¿no? Y de pronto vas viendo sus notas de clase y descubres cómo era el sistema pedagógico, cómo enseñaban filosofía. O sea, ahí hay un tesoro para todo tipo de investigadores. Y yo espero que el archivo va a encontrar su acomodo, su lugar perfecto, y todos los investigadores puedan ir en peregrinaje y poder. Entonces aquí tenemos una foto muy bonita de un Joaquín Amigo joven. Vamos a pasar. Perfecto. Esta es muy interesante porque esta es una primera edición de Impresiones y Paisajes de Federico García Lorca. Y si seguimos la siguiente, mil gracias, aquí vemos esa dedicatoria del 17 de mayo de 1918. Federico, ilusionadísimo, porque son jóvenes, son amigos, le viene con su libro y se lo dedica a su amigo Joaquín Amigo. Y además es interesante porque le dice que siempre está buscando cosas, ¿no? Tiene una gran ansia de cosas románticas, ¿no? Entonces es esa construcción, y en el diario de Joaquín Amigo, cuando uno ve sus notitas de diario, habla de cuando queda con Lorca, pues es súper bonito, que dices, wow, y te emocionas. Y bueno, esto me sirve en la novela para investigar, para que mi personaje investigue, ¿no? ese tiempo, 1918. Seguimos, vamos a ver. Esta es una postal preciosa que le manda Lorca y me gustó mucho porque es la Resi. Y digo que te encuentras la postal de la Resi y está tu personaje en la Resi. Y dices, no lo puedo creer. Y le manda, seguimos, y ya le va diciendo que ya están trabajando en la revista Gallo, porque Joaquín es muy importante en el grupo Gallo, porque Joaquín es de la edad de Lorca, se lleva un año de diferencia, es un año más pequeño que Lorca, y es parte de ese grupo y es una persona catalizadora, esa gente tan importante. Vemos genios, decimos Federico García Lorca, genio, pero esa gente que nos transmite tanta creatividad tienen a su alrededor otras personas que son fundamentales. O sea, nosotros existimos en cuanto que estamos rodeados, somos seres sociales, y eso me parece muy bonito, ¿no? Ver todo ese cúmulo de amistades, de dinámicas, cómo lo defendía, cómo se quieren. Entonces, bueno, y aquí vemos esta postal tan bonita de Federico a su amigo Joaquín. ¿Seguimos? Y esto, bueno, me hizo gracia porque cuando estaba viendo veo que es él tenía mapas, es el mapa de Madrid, está Joaquín Amigo en Madrid y guardas entre los detalles, aparece un mapa de 1921, Madrid 1921, entonces te da ternura, porque dices, bueno, este llegó todo ilusionado, tan joven, a Madrid, iba mirando en el mapa. Nosotros, bueno, ahora ya vivimos en el móvil, pero en aquella isla los mapas son cosas tangibles, ¿no? Entonces es un detallito. He seleccionado cositas, seguimos, otra foto muy bonita de Joaquín, ahí le vemos con sus gafas y todo arreglado. Seguimos, muchas gracias. Esta es la carta de la primera página de la carta que le manda Federico desde Lanjarón. Y es muy gracioso porque es una carta que la pobre Inés porque, claro, luego se me olvida a mí poner fechas, pero yo siempre digo, Ana, a partir de ahora en todo lo que escribas pon fechas, porque luego llega el investigador de turno y no sabe en qué fecha y tiene que estar ahí tratando, ¿no?, de coordinar. Y la pobre Inés sufre porque dice, bueno, Lanjarón, ¿cuántas veces estuvo Lorca en Lanjarón? ¿Qué es lo que está contando esta carta? Y en la novela vamos a ver que ella piensa que probablemente sea de 1926. Pero ya os adelanto que en el ensayo yo clarifico, y ya lo he contado en un artículo que he escrito en Zenda, he descubierto, finalmente he podido datar esta carta, es del verano de 1925, porque entre todos los papeles y el archivo y buscando, encontré el cuento de Fernán Gómez, un chico joven que es aspirante a escritor, y que se lo manda a Joaquín Amigo, y Joaquín Amigo, que eso me gusta mucho y me da mucho juego en mi novela, le manda a Lorca para que estudie y vea este cuento vanguardista de este joven escritor que quiere ser escritor. A mí me sirve porque mi personaje de Inés, ella está muy ilusionada reflexionando sobre el proceso creador y sus traumas y cómo educar y cómo hacer tallerismo con los aspirantes a escritores, ¿no? Entonces ahí hay un paralelismo. Aquí descubro hace poco esta carta tan bonita de Fernán Gómez diciéndole a Joaquín en el 3 de agosto que le está mandando un cuento, y yo, ¡ay, el 3 de agosto de qué año! No, otra vez, pero sigo investigando y encuentro el cuento. Pero lo increíble del cuento, el cuento se titula Primavera, y sé que este es el cuento porque aquí abajo, digamos, con la foto he marcado algunas cositas.
y esto que abajo marco en azul en la foto es digamos, el texto que cita Lorca para decir qué buen escritor es y qué talento tiene, y esto lo vemos en la novela. Pero es que cuando leo el cuento completo, el cuento habla de la primavera. Y lo más sorprendente de la primavera es que el personaje del cuento se queja de que la hermosura de la primavera, los sentimientos, las sensaciones, pero dice, sin embargo, los periódicos solo hablan de las noticias de Ucrania y Constantinopla. Cuando encontró el otro día, hace 3 semanas, esto, se me quedó digo, ¿pero qué pasó en 1925 con Ucrania? ¿Pero qué está pasando? Entonces, ¿no? Algunas veces la realidad supera la ficción. Y el cuento, afortunadamente, si seguimos, me da la fecha. 2 de agosto de 1925. Bien, ya se puede datar la carta de Lorca desde Lanjarón, respondiendo a Joaquín con el cuento, porque le devuelve, le da la respuesta de su análisis del cuento y le devuelve el cuento. Entonces, bueno, esa es la hermosura de cuando estás investigando, de cuando te faltan datos, de cómo te imaginas, etc. Y bueno, aquí vemos cuando Joaquín hace en la revista Gallo, y estos son unos carteles muy divertidos que dibujó Joaquín en la publicidad, esa publicidad que hacían de la revista Gallo, ¿no? Estos son unos originales que dibujó Gallo, ¿no? La revista Gallo, que solo tuvo 2 números, pero tiene mucha fuerza. Aquí es una tarjeta muy bonita en el que comenta Federico que Gasch les ha escrito y ha celebrado lo buena que es la revista, y luego aquí vemos la siguiente, vemos la postal de Gasch, ¿no? A mis amigos granadinos, emocionado y profundamente agradecido, devuelvo el cariñoso saludo, ¿no? Es muy bonito. De pronto, en ese proceso de investigación, cuando descubres un archivo por primera vez, empiezas a hilar y te hablan de una cosa, y como todavía no está ordenado, no está clasificado, más adelante encuentras otro fragmento, ¿no? Es como un puzzle, es una delicia. Y bueno, lo que recojo en la novela son los 20 primeros días, pero seguimos. Aquí, esta es una carta muy bonita de Ayala, de Francisco Ayala, y a mí me encanta esta carta, porque con Joaquín Amigo se mete mucho por lo que escribe en Gallo, y sin embargo Francisco Ayala le está escribiendo para decirle, bien, lo has hecho muy bien, y yo digo, por fin se hará justicia con Joaquín Amigo cuando ya salga el ensayo y cuente la mirada de Ayala, que es súper bonita, ¿no? Y cómo le felicita y cómo le cuenta cosas de Federico. O sea que vemos aquí esta carta de Francisco Ayala, y entonces vas descubriendo cosas. Entonces, eso es digamos, el encanto. Vamos a ir viendo distintas cartas de distintos escritores. Este es el diario de Luis Rosales, porque lo que hay no es un diario, son poesías. Lo que aparece de Luis Rosales en el archivo de Joaquín Amigo son los primeros poemas de Rosales, de ese primer poeta. Era mucho más joven, y el primer amigo que hace es Joaquín Amigo con Luis Rosales, y luego ya Joaquín le presenta a Federico García Lorca. Entonces aquí vemos las poesías de Rosales. Esto es una cajita con detalles de Joaquín que me hace gracia, cositas, ¿no? Vas descubriendo cositas, objetos. Parece un muñeco de... Sí, ¿verdad? Esos objetos sorprenden. Otra foto de Joaquín con mucho encanto. Otra nota de Federico que es muy bonita porque Joaquín suspende la oposición y está muy desanimado, y le manda una nota diciendo, no te preocupes, no pasa nada, yo lo hice fatal con el maleficio de la mariposa. Le está diciendo al final la nota, esto es el final de la nota, ¿te acuerdas de lo que me pasó con el maleficio de la mariposa? Pues es lo mejor que me ha pasado en mi vida literaria. Yo tenía la intuición de que, o sea, que es como... Caerás derrotado, pero te levantarás y aprenderás de esa existencia, ¿no? Porque esa carta de apoyo del 28 hace referencia a esa experiencia tan negativa que tiene el joven Lorca con su primera obra. Luego vamos a ver distintas. Esta es de Laza, de otro amigo que está diciéndole cosas para que soliciten la residencia, pero no se pudo quedar. Entonces vamos a ir viendo si distintas voces. Esos son cuando está en Academus. Él dio clases en una academia. Estas son una foto de las alumnas diciéndole, es usted un profesor estupendo, ¿no? Por detrás, o sea, aparecen muchos objetos, ¿no?
Esta es en la novela hay un capítulo que habla sobre las cartas de amor de Joaquín a Rosario, y que Inés está mirando y descubre esas cartas de amor, y dentro de cada carta hay una rosa, o sea, abres y están guardadas rosas. Entonces es impresionante, y esta es la caja donde están esas cartas de amor, y dentro de esas están guardadas las rosas, y eso te pone la piel de gallina, y me da para un capítulo. Y esta es una foto con la que termino esta breve exposición de algunas cosillas que hay en el archivo, y es una foto de Joaquín con Rosario, ¿no? que en realidad es una historia de amor, pero hay tanto amor, ¿no? Y siempre me gusta cerrar un poco esta pequeña exposición con esta foto en la que les vemos juntos, jóvenes, llenos de vida, ¿no? Lo que es impresionante y lo que descubre también mi personaje de Inés es lo duro que es, porque los años 20 estamos hablando de intelectuales, de gente con distintas perspectivas e ideologías que entienden el bien común, que entienden la creatividad, que entienden el arte, que entienden la literatura y que celebran la vida y celebran eso. Entonces, claro, yo creo que ellos mismos con su final se deberían quedar perplejos, dicen, ¿qué está pasando? O sea, porque el mundo que ellos viven, ¿no? La intensidad con la que ellos disfrutan, el amor, que es el intercambio de ideas, de pensamientos, es muy vitalista, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy duro, ¿no? Es también cuando vemos el triste final que tienen y que ninguno de los cuerpos aparece, ni el de Lorca ni el de Joaquín. Hasta el punto que Rosario solicita, cuando ya muere, pide que sus cenizas se tiren al Tajo de Ronda, quiere acompañar a su esposo, ¿no? Lo cual, con el trauma que es para la familia, ¿no? De llevar a ese lugar. Y Lourdes, la hija de Joaquín, también, una parte quiere que esté acompañando y el hermano, el hijo de Joaquín, Lourdes y Joaquín, que son los hijos de Joaquín y Rosario. Entonces, bueno, la novela se compone, quiere recoger un poco este mundo, quiere aludir a esta sensación con el archivo, pero bueno, el archivo está lleno también de la parte grafológica. Luego, por ejemplo, hay cosas muy interesantes que son todos los apuntes del cuaderno del curso de metafísica que toma con Ortega y Gasset en el 33, ¿no? Del 32 al 33. Hay 81 páginas de notas de clase. Eso es impresionante, eso es una joya. No sale en la novela, obviamente, porque entonces ya seguirías, ¿qué estás? Sigo con la novela, ¿no? Y eso estoy haciéndolo en el ensayo, ¿no? Que estoy escribiendo, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes. Hay otra cosa que a mí me parecía súper fascinante, que es, que lo menciono levemente, hay un grupo de teatreros, de amigos, que intentan conseguir dinero para apoyar a los pobres soldados que están en la guerra de África y que se desesperan porque realmente nadie se molesta y nadie está dando dinero, y ellos pues dicen, pero bueno, ¿qué está pasando? Hay muchas reflexiones históricas, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Y claro, cada vez que iba investigando, pues por ejemplo, un amigo de ellos que vive en Ribadeo comenta cuando pasa la barraca, en el 32, o sea, Federico pasa por Ribadeo con la barraca, ¿no? Tiene muchísimo encanto. Luego Cobo también está muy preocupado en el 21 porque está la guerra del Rif y el desastre de Anual y piensa que le van a mandar a filas. O sea, son cartas donde hay un mundo de personas, muchas personas, porque está, claro, la carta de Ayala, ¿no? En la que le felicita, ¿no? Por su artículo en Gallo, pero también hay una carta donde del 29 muy interesante a Valdecasas sobre el republicanismo y el activismo social. Es que de pronto es como un tesoro, ¿no? Y bueno, esa parte del ensayo, estoy mirando eso, distintos personajes, bueno, esa carta, una de las que había era de Gerardo Diego, que le está escribiendo en el 28, de las que enseñé antes está la de Gerardo Diego, que es, yo pienso que esa es de Gerardo Diego. Esa es de Gerardo Diego, que es en el que les está escribiendo en clave taurina desde Gijón para lo que va a mandar para el número 3 de Gallo. El número 3 de Gallo nunca salió. Y en esta carta, bueno, vemos que Gerardo Diego le está contando, ¿no? Y es muy son fascinantes, de pronto dices, wow, qué cosas tan interesantes y que son vida, ¿no? Eso es una cosa maravillosa que para mí es un regalo que me ha dado la vida. Creo que este archivo para mí es el gran regalo de mi vida, porque yo ya estoy feliz. O sea, y
ahora estoy con esa parte de escribir el ensayo, pero la novela también es un homenaje, como muy bien ha explicado Juanjo, a la literatura. Un homenaje y además con una tercera parte de la novela que es una novela de peripecia, en el que les pido a Rocío y a María ser personajes, porque digo, tengo que sacar a mi Inés del hoyo, de esa profunda depresión en la que está, y nos damos cuenta de lo importantes que son los demás en nuestra vida, y quiero celebrar la amistad, la bondad, lo mismo, y las convierto en personajes. Y María y Rocío se han reído mucho, ¿no?, leyendo la novela y viendo cómo las hago hablar, pero ha sido también una delicia trabajar esa parte. Entonces yo creo que el lector se mete en 3 novelas, pero es una novela que se deja leer, ¿no?, que uno va caminando con el personaje, va reflexionando por un lado sobre esa atmósfera estadounidense, que la conozco muy bien, porque me llevo muchos años allí, pero también esa nostalgia de Madrid, porque todos mis años fuera de Madrid también me han hecho recordar Madrid con mucho amor. Tengo origen leonés, luego hago un leonés reivindicativo. Hay un leonés que es Sabino Viñuela, que además es una de esas personas que se canta, toca el órgano, me encanta la música de órgano, me encanta. Juego también con muchos guiños sobre lo importante que es la espiritualidad, ¿no? Joaquín Amigo es un filósofo, una persona marcada en el cristianismo social, como Gabriela Mistral, con su fe, con su perspectiva. Además leía mucho a Freud, hacía grafología, pero era una persona que para él la fe, la espiritualidad era muy importante. El personaje de Rocío, ella es esa espiritualidad, ella hace yoga, es una persona que tiene otra espiritualidad, pero también muy importante, ¿no?, cómo nos relacionamos con las emociones. Y luego el carácter vitalista de Sabino, la música de órgano como un espacio que nos une en las emociones. Entonces, un poco van pasando muchas cosas y quería mostraros un poquito esto para que tuvieseis la oportunidad. Y para terminar, porque si no, no quiero, por si alguien quiere hacer una pregunta, os voy a leer en la novela. Hay un momento en el que mi pobre Inés, sufrida Inés, efectivamente, como muy bien ha dicho Juanjo, persigue la poesía. Piensa que en Madrid quizás recupere la pulsión y pueda escribir. Ella ha publicado su poesía completa, pero está buscando recuperar la poesía, salir de ese pozo, y en uno de los capítulos vamos a encontrar un poema, arranca un poema. Bueno, pues ese poema lo tengo entero, lo escribí entero, es un poema mío y lo voy a leer, que se titula Distancias, para que así veáis un poema. Distancias, y este poema va a salir en un libro que va a salir pronto, que se titula Salvamento de hormigas, o sea que la poeta Ana Merino también sigue ahí en activo. Entonces, distancias, cada ruptura, cada separación, cada despedida, cada espacio de desamor enjaulado duele. Separaciones que son abismos, desencuentros que son gestos de rupturas, fragmentos divididos en pequeñas nostalgias de lo que no se dijo, de aquello que ya es eco de pensamiento doloroso y sumergido. Te quise abrazar antes de marcharme, quise sentir el abrazo, el silencio de la distancia futura, quise enredarme en tu respiración para notar la distancia que ya brotaba entre nosotros, separados por el mar, separados por la vida que nos empuja en muchas direcciones, separados por un sueño que nos vuelve cadáveres perdidos en el fondo del océano, en las orillas de las playas de arena finísima, en los semirremolques de los camiones frigoríficos, en los contenedores de los barcos, en el desierto donde la sed es una bala que atraviesa la garganta, esa vida que nos hace pasajeros de todas las angustias, la nave transparente de nuestro miedo que nos arrastra, que marca un triste rumbo de días gemelos, de obligaciones, de soledades que se saben perdidas, de causas huecas, de desventuras, esa vida que quiere volver a los abrazos, a la razón de la bondad que nos une, a la razón de la alegría de los encuentros, a la piel que se funde, que se dilata, que se humedece, que hace que todavía estemos aquí, que nuestros cuerpos sean el fruto de miles de años, queriendo ser la misma esencia, la misma energía,
el movimiento de los astros, de los planetas convertidos en células, en el comienzo que une todas las diferencias y las transforma en fuerza cósmica, seremos esa extraña dicha. La pena de separarnos no podrá con el amor de volvernos a unirnos cuando seamos mota de polvo, cuando seamos lágrimas y busquemos el río que nos lleve al gran mar de las galaxias dormidas. Muchas gracias. Juanjo, no te he dejado preguntarme, no. Me he dado cuenta que me he embalado. No pasa nada. Me has hecho una pregunta ha respondido muy bien. Dice, una de las cartas muy interesantes de Joaquín Amigo, con esto cierro, dice algo así como que Dios elige a los autores o los artistas más representativos de una época para volver a creer el mundo. Eso lo dice Federico García Lorca en una de las cartas y aparece en la novela. Y a mí me parece muy, muy interesante y muy sintomático. No pierdan ustedes la oportunidad de comprar la novela. Os haré una firma amorosa. Si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Lo que enseguida vamos a sacar el compromiso de que cuando tenga el ensayo tiene que venir a presentar la motriz. Cuando tenga el ensayo aquí estaré. Lo haremos en época de mando para que los prueben. Y ahí Juanjo hará un análisis muy minucioso. Eso espero. Ana, te quería hacer una pregunta, sí. por favor. Bueno, a colación de lo que ha dicho Gerardo, te quería también que vinieras cuando termine el ensayo, ya sabes lo que hacer algo. Sí. La pregunta que quería hacerte, tú has hecho hincapié en la novela en que Inés, no hay que buscar a Ana en Inés, pero sí tiene muchas similitudes con tu existencia vital, ¿no? Claro, yo lo que recojo son las atmósferas y me gusta mucho México, me gusta mucho la relación con México y ha habido mucha relación México-España. Ha habido muchos escritores, Volpi, Padilla, que vinieron a estudiar a España los doctorados, ellos fueron a Salamanca. Y luego en Estados Unidos está Cristina Rivera Garza, hay muchas mujeres escritoras mexicanas con mucho poderío. Entonces, claro, he visto ese mundo y me parecía perfecto para, en este caso, construir una poeta, porque sí, vivo la poesía, es parte de mí, pero yo no soy una poeta al 100%, en el sentido que soy muy dispersa. Pero sí tengo grandes amigas poetas que me han transmitido una sensibilidad muy especial y que se pueden convertir, que me inspiran para convertirlas en personajes. Entonces eso... Bueno, yo quiero pedirte que nos hagas, al margen de la novela, una pequeña reflexión, porque hablando del trabajo de investigación a mediodía, me ha estado contando cómo el sistema educativo americano propicia, ¿no? y potencia la investigación. Y me gustaría que su experiencia como docente ahí en Estados Unidos nos la contara brevemente. Claro, hablábamos de cómo las universidades estadounidenses, las grandes bibliotecas, saben que la cultura es poder y que la educación es poder. Y nosotros, desgraciadamente, a veces no nos preocupamos de esa forma. Lo que nos pasa no se invierte en algo tan valioso y tan importante. Hasta el punto, hace 2 años, en el otoño del 19, yo estaba en Harvard, en una visita que estaba con mi padre, los dos estábamos en Harvard. ¿Y qué hay en Harvard? El original de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, cuando nuestro original de una de las grandísimas obras está en la biblioteca, que hemos perdido. ¿Por qué está allí? Porque ellos saben lo importante que es la cultura, ¿no? Entonces, en mi experiencia, sí es cierto que mis inviernos son muy duros, 20 bajo cero, pero las condiciones profesionales son excelentes. Y me da pena porque hay muchos españoles por el mundo con una grandísima capacidad, porque somos una cultura con mucha fuerza, pero sin embargo no se piensa en la cultura y en la educación de la misma forma, y eso es una desgracia, ¿no? Entonces sí, sí que fundamos las primeras universidades del mundo, llevamos las universidades a toda América, y de pronto a veces parece que son tanto la educación como la cultura pues son el patito feo, ¿no? Y eso es una desgracia, porque si queremos formar
y queremos trabajar, necesitamos reforzar la educación, ¿no? y la cultura, ¿no? Y esa es nuestra tragedia y por eso es muy, muy importante apoyarla, ¿no? Porque es poder. Y contaba también el ejemplo de mi tiempo en Nueva Inglaterra, cuando trabajaba en Dartmouth, que colaboraba con Vermont, con el Centro de Estudios del Cómic, y lo que desarrolló un amigo mío es Creative Economy, economía creativa. Es un centro, generar un sistema educativo, un centro de cultura, un centro de formación de creadores de cómic, y esa sinergia de traer intelectuales, traer creadores, genera una economía muy sana, muy fuerte, robustece una comunidad, ¿no? Y eso lo tiene muy claro, ¿no? Y bueno, y esto es un lugar, Motril sería perfecto, lo que le decía, para tener residencia de escritores, tener ¿no? proyectos vitalistas que refuercen las posibilidades que hay aquí, la belleza. Pero es que esto es un lugar bellísimo, con un clima paradisiaco, que yo estoy a 20 bajo cero 3 meses, 2 meses y medio. Entonces, aquí hay una belleza increíble, es que vamos, si pudiesen venir artistas, creadores y relacionarse con la comunidad y con los jóvenes, bueno, pues eso, y con los mayores, vamos, con todos, pero revitalizar, ¿no? El gusto por